La columna Democracia en Acción, a cargo de Ricardo Cohen, licenciado en Ciencias Sociales, profesor de Geografía, observador electoral de la OEA 1995-2009, productor del programa Ciudadanos, emitido por Canal 10 entre 1988 y 92, productor de este mismo programa. Hoy con un tema no solo de muchísima actualidad, sino además de mucho interés para toda la ciudadanía. Lleva por título la columna Democracia inundada, el terraplén de la Madrid, soluciones. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Hola Clarita, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá bien estaba viendo, comparto con vos y comparto con la audiencia, Sí. la llegada del tren solidario acá a Tucumán, justamente con ayuda para los afectados por las inundaciones. Llegó anoche Ajá. a la estación Mitre con toneladas de alimentos, colchones, agua, repelentes. Fue una iniciativa impulsada desde Buenos Aires para las familias del sur provincial, y es tu tema de hoy. Sí, 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 cosa muy necesaria, la verdad, porque esa gente está en situaciones muy, muy complicadas. Mira, en realidad yo el encare de la columna de hoy la estoy haciendo, despuntando el vicio en profesor como profesor de geografía, y no puedo aislarme también de parte de esa visión, ¿no? Mm. Entonces yo, un poquito antes de iniciar, digamos, de entrar al meollo de la cuestión, quiero hacer una síntesis muy rápida y coloquial de ubicar a la gente, a lo que nos escucha, en el lugar, en, en el lugar en que se produce este problema y por qué se produce el problema este. Sí. Mira, esa zona estuvo habitada siempre por los pueblos originarios. Estaban los lulos y los tonocotés en esa zona, y siempre es una llanura deprimida en la cual tiene una tendencia natural a inundarse. Lo que Ajá. ocurre es que las inundaciones en esa época, en donde no existía la acción antrópica, o sea, la acción del hombre tan fuerte, eran inundaciones que eran llevaderas. Además, el río Sí. Marapa funcionaba como desaguadero, no había mayores problemas. El tema se produce cuando ingresa el interés económico en esa zona, más aún en la época de la colonia, viene a ser la zona de la Madrid y Granero, era una zona de mucha producción de mulares que iban hacia Bolivia, hacia las minas de plata, y tenía muchísima actividad económica esa zona. Bien. Por eso es que yo creo que la situación de la Madrid no es una tragedia de la naturaleza, ¿no? Sino en realidad una crónica de la desidia estatal. Mm. Al comparar la inundación actual solamente con la ocurrida en el 2017, lo que revela es que el problema no es tan solo el exceso de agua, es importante el exceso de agua, obviamente, sino fundamentalmente la falta de compromiso político con la obra pública y que no se hace. Se Mm. declama, pero no se hace. Y las pocas que son llevadas a cabo tienen deficiencias y generan más daño que soluciones. Realmente Ajá. una cosa, la inundación de la Madrid son crónicas de desastres anunciados. Claro. En el 2017, la Madrid quedó bajo el agua, igual que ahora, un poco menos, creo que lo de ahora es mucho más complicado, más grave, y forzó la evacuación también de miles de personas. Y en ese entonces el discurso oficial es: no se va a inundar más. Sí. Es Sí. una frase Mm. bastante conocida por nosotros, ¿no? El Sí. discurso oficial prometió que esto no volvería a ocurrir. En ese entonces, recordemos también, pues, hay que tener buena memoria, porque estas cosas no se dan de hoy para mañana. En ese entonces, bajo el gobierno de Juan Mansur y con el referente del celebérrimo José Cano en el Plan Belgrano, hablaban de la construcción de un escudo de protección para el pueblo y Ujú. firmaron convenios con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación por 850 millones de pesos, que a Ah. valor dólar de esa época eran casi 9 millones de dólares en ese entonces. Ahora, en realidad el concepto de obra pública en el sur tucumano está en observación, porque no se trata solo de falta de inversión, sino de calidad y mantenimiento. La obra pública de este tipo tenemos que tener en cuenta que
se desarrolla en un ambiente dinámico, no estático, que permanentemente está vivo. Entonces, si uno hace un plan de protección, como está planteado, que son obras estáticas, que son obras rígidas, hay que estar permanentemente monitoreándolas y conservándolas, obviamente. Por ejemplo, ¿no? El dragado y la limpieza de los ríos, como el Marapa, son tareas estacionales. Cuando no se hacen, o se hacen en forma superficial, anulan inclusive la obra que está hecha. No hay defensa insuficiente y están mal diseñadas ya porque las obras de contención y los muros que muchas veces hacen no responden a un estudio hídrico integral de la cuenca, sino a parches reactivos. ¿Qué significa eso? Se rompe un lado, entonces se hace un gavión, se hace un muro de contención. Se rompe el otro lado, no se tiene en cuenta que esto es un sistema, que funciona en muchos sentidos, y más aún es interprovincial. El otro tema es que el efecto embalse hace lo suyo. El problema del dique excava, que prioriza intereses energéticos de riego, en realidad por encima de la seguridad de los pueblos, cuenca abajo. Se olvidan de que hay gente. Sin embargo, la historia se repite con una precisión cruel. Ahora volvamos un poquito para atrás. La Madrid es un pueblo que no tiene una fecha de creación. La Madrid se crea porque llega el ferrocarril. Llega el ferrocarril a fines de 1800, se instala la estación, y alrededor de la estación empiezan a aparecer casas, un caserío, y se va desarrollando el pueblo. Ahora, tengamos en cuenta que cuando se instala el ferrocarril, lo primero que hace el ferrocarril por ser zona inundable es un terraplén, ¿sí? Entonces el terraplén, que por donde iba el ferrocarril central norte argentino, más conocido como el provincial. ¿Por qué aparece el ferrocarril? Porque los ingenios necesitaban una vía de extracción del producto, de la caña. Y en el cálculo, riesgo, o sea, daño, beneficio, no tenían problema con las inundaciones. Entonces ahí tenemos un primer terraplén. Tengan en cuenta que ese terraplén iba a atravesar el río Marapo, sea perpendicular al río Marapo. Y luego viene la construcción de la ruta, la 157, otro terraplén, y entonces el pueblo queda encerrado entre 3 contenedores de agua, en realidad que no dejan discurrir el agua. El problema es que esto es algo que se sabe históricamente, la zona siempre ha tenido inundaciones, es cierto. Ahora lo que nunca se ha hecho es realmente tener un sistema integrado de solución. El factor climático puede ser impredecible. La infraestructura para mitigar ese impacto es una decisión política con trabajo. Y la recurrencia de esta inundación demuestra que la gestión de la crisis suplanta la planificación estratégica, que es lo que venía diciendo antes, ¿no? O sea, es coyuntural siempre. Y en realidad está dando lugar a un trauma social, ya que la población vive en ascuas, en un estado de alerta permanente, y donde cada lluvia fuerte se traduce en pérdida de lo poco que logran reconstruir. La responsabilidad del gobierno no termina cuando el agua baja. Ahí realmente es donde comienza. ¿Qué pasa cuando el agua retorna a su cauce? La primera sensación que tiene el gobierno aparece es la subestimación del riesgo. Existe una tendencia a culpar al fenómeno meteorológico, que es extraordinario, para evadir realmente la responsabilidad político-administrativa y por no haber terminado los canales de derivación o los aliviaderos necesarios. En el caso de la Madrid sería bueno preguntarse en qué se emplearon, ¿no?, de nuevamente los fondos del Plan Belgrano, conducido por Cano. ¿Dónde está la inversión que va a impedir que el agua entrara a las casas otra vez? Ahora, la cuenca del río Marapa es el corazón del conflicto hídrico, el eje central de los documentos del 2019, porque hay un plan escrito y muy bueno. Porque el Marapa no es solo un río, es el submidero, es donde llega el agua natural de la Sierra de Catamarca y del sur tucumano. Por eso es que hay tanta agua. Existe, y a la naturaleza no se la puede disciplinar, no se le puede decir como hizo el genocida Bussi en algún momento, que quiso disciplinar el río Salí poniendo un balneario bajo el puente Lucas Córdoba. O sea, a la naturaleza no se la puede disciplinar.
Existe un trabajo multidisciplinario realizado durante 2 años y publicado en 2019 entre el gobierno provincial, universidades e instituciones de investigación, de extensión, tanto provinciales como nacionales, llamado rimbombantemente Lineamientos para la elaboración de los planes hídricos estratégicos de la provincia de Tucumán, ordenamiento y manejo de cuencas hídricas. Bien, como título, muy lindo, como documento hermoso, aplicado prácticamente cero. ¿Qué plantea? Digamos, el plan estratégico, ¿cuál es la realidad vinculada con este planteo? Se lleva a cabo un diagnóstico en el año 2019, un trabajo que identifica el problema del Marapa, ya que el río recibe caudales masivos, del río San Francisco y del arroyo llamado Palancho en Catamarca. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando llueve en las cumbres catamarqueñas, el Marapa ya llega saturado a Tucumán. Claro. No le hace falta el aporte de Tucumán, ya llega con mucha agua. Sí. Y como es el lugar donde deriva el agua que viene de la llanura, no escurre y se desborda. El efecto del dique Escava es otro tema que abren cuando abren las válvulas, bueno, obviamente hay mucho más aporte. Y la acción antrópica, por el avance de la frontera agrícola, que terminó con la esponja natural que retenía el agua, aumenta la velocidad de escurrimiento a través de cárcavas, de canales naturales que hacen agua, buscando las líneas de declive. El plan estratégico proponía que pasar, eso era muy bueno, interesante el planteo del plan, pasar de la defensa a la gestión de cuentas, o sea, armar una estructura que ataca el problema, bueno, no es un problema, ataque la situación desde el origen hasta el final. Claro. No se hizo, lo que se hizo fue digamos, lo único que ayudó son obras de conducción, que en realidad ayuda a que el agua pase más rápido, pero no de retención. Claro. Claro, para las pendientes, los lineamientos de este plan sugerían construir microembalses, por ejemplo, y áreas, lo que se llaman áreas de sacrificio. Son zonas que se inundan a propósito para salvar los pueblos. Entonces, como que para la velocidad del agua y la acumulación de agua en lugares donde no afecta. Donde no hace daño, digamos. Claro, en donde no hace daño. Ahora, lamentablemente, a hoy, los peores pronósticos del informe 2019 se están cumpliendo. Lo que va de marzo del 2026 llovió en el sur tucumano, más o menos entre 2 y 3 veces el promedio mensual normal. Claro. Llegando a acumular, en un lugar que se llama San Agustín, 333 milímetros, superando los 134 históricos, 134 milímetros. Se lo triplicó. Sí. En este momento hay más o menos 15.000 evacuados en todo el sur. La Madrid quedó sumergida casi en su totalidad, obligando a las autoridades a romper la Ruta Nacional 157, y ahí volvemos que se cambia lo coyuntural por lo estructural por lo coyuntural. Claro. La urgencia, siempre estamos en urgencia. En urgencia. Termina esto, en 20 días más, fue historia, chao, hasta la próxima inundación. Claro. Ahora, el alivio del dique Escava está erogando, creo que 100 metros cúbicos por segundo, pero están ingresando caudales superiores a los 400 metros cúbicos por segundo de la montaña. Claro. O sea que es imposible que contenga. Entonces, hay una real, ya por ir concluyendo, el trabajo del año 2019 es un diagnóstico excelente. Es un manual de operaciones muy bueno, que en el 2026 se utiliza como manual de lo que debió hacerse en esta democracia, en esta es contemplar al otro. La falta de inversión en la obra de retención en la cuenca alta y el ordenamiento territorial, digamos, para evitar que se siga desmontando el piedemonte, que es una locura. Son los motivos por los cuales el Marapa sigue desbordando en los mismos lugares que en el 2017. Y quiero terminar un poco y esto lo tengo notado, con el gobernador, las palabras del gobernador Caldo, que dice que la Madrid nació donde no debía haber nacido. El referirse que a su asentamiento en la zona baja inundable, el vínculo de recién.
Lo que vos explicabas al principio. Sí, y vinculó la reciente inundación a un fenómeno climático excepcional en la provincia de la región. Sí. Y sí, es cierto, parte de eso es cierto, pero ¿qué hacemos con la gente? Hay dos alternativas. Claro. La liquidamos para que no haya más gente, la trasladamos a otro lugar o hacemos la obra para que ese pueblo pueda desarrollarse, porque las obras son factibles de hacerse. El dinero estuvo, pero bueno, no a las pruebas me remito, que es lo que nos está pasando. Entonces seguramente de lo que yo más tengo que rescatar acá es la solidaridad del pueblo tucumano y de argentino en general, que en realidad está soportando esta crisis de vida de un pueblo como la Madrid con aportes personales, o sea, de la gente, del pueblo fundamentalmente, pero para salir de lo coyuntural, cosa que es importante y necesario. Obviamente la gente tiene que comer, tomar, curarse y volver a su casa. Ahora, estemos preparados para que dentro de unos años y la repitencia se acorta, ¿no? Al principio, digamos, en el estudio histórico de las inundaciones, la repitencia se daba a cada un tiempo, en épocas, digamos. Ahora es cada vez más cerca. En 2017, menos de 10 años después, otra vez. Es muy posible que la próxima sea dentro, qué sé yo, 5 años. Claro. Si no se hacen las cosas que deben hacerse, obviamente cada vez el daño es mayor. Entonces, y pasa que ahora, Ricardo, ahora, digamos, en el actual contexto de absoluta paralización de cualquier obra pública en ninguna parte del país, bueno, menos que menos, ¿no es cierto? Menos que menos. Por supuesto. Pero vos sabés que te escuchaba con mucha atención porque es un tema muy importante. Ojo, ¿cómo lo veo yo? No solamente es importante para este caso puntual, ¿no es cierto?, de nuestros comprovincianos que viven en la Madrid, sino para todos aquellos, ¿no es cierto?, vecinos y vecinas que en menor medida quizás, ¿no es cierto?, sufren, porque el sur tucumano, la Madrid es el foco, pero el sur tucumano en general siempre está expuesto, ¿no?, a inundaciones. Me estoy acordando, es así, claro, y me estoy acordando de Bahía Blanca, que también, viste, ha sido ayudada por el resto de gente solidaria, pero no por el Estado. Por supuesto. Y lo que pienso, ¿sabes qué, Ricardo? Es que hay oportunidades, hay momentos, como vos muy bien señalás, hay un plan maestro hecho por profesionales, no es que no es que uno se ponga a jugar a ingeniero hídrico en absoluto, sino, estamos compartiendo con la audiencia un estudio realizado por nuestras universidades, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fueron varias universidades que participaron. Claro, Mira, te escucho. Reforzando lo que vos estás diciendo, que con lo cual yo acuerdo, con el tema de la desidia estatal, tengo otro ejemplo. Mira, hace unos días salió un inventario de cómo estaban los caminos de Tucumán en función de todo este desastre de lluvias. Resulta que el camino al Ciambón está cortado. Se cortó, cosa muy rara porque es un camino muy firme. No existe en el inventario de caminos cortados el corte de la ruta 241. No está. Es como que no existiera. No está directamente. Entonces, bueno, está librado a la mano de quien pueda pasar, pasa, el que no puede pasar, no pasa, y está cortado a la altura de la entrada del camino de Enfama. Pero no existe ni siquiera, no lo toman en cuenta, ni siquiera eso. Claro. Entonces, bueno, así está esto, como vos decías correctamente, una desidia y un desprecio por el otro fundamentalmente, que no le importa, no les interesa. Y además, querido amigo, antes de la despedida, porque bueno, lamentablemente tenemos otras notas, pero además, ¿sabés qué pensaba más a fondo, Ricardo?
que No. Hay oportunidades que son históricas, es decir, oportunidades para tomar decisiones de fondo en temas que son importantes, ¿no? Este es un caso, el que vos acabás de analizar, y me estoy acordando, vos me dirás, bueno, no tiene nada que ver, pero el punto en común es esto que estoy señalando conceptualmente, que hay decisiones que hay que tomarlas en ese momento y dejaste pasar ese momento y sonaste, después ya no se puede. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando recuerdo muy bien la alegría con que tomé las declaraciones y afirmaciones del entonces flamante presidente Alberto Fernández respecto de una reestructuración a fondo del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Que habló luego de la CIDE, del fondo del subsuelo de la democracia, una cosa así, bueno, y finalmente quedó en nada, y ahora es tarde. Declamación. Claro, ahora es tarde. Es decir, después estamos debatiéndonos, ¿no es cierto?, contra realidades que nos abruman y nos sobrepasan. Así es, tal cual. Bueno, pero eso es también ideológico, o sea, no es solamente que no se dan cuenta o que no lo quieren hacer porque sí. Hay un plan. Lo pongamos, digamos, en dimensión, en estructura de gobierno general. Hay un plan de desmantelamiento, que hay un plan de destrucción, hay un plan en general de transformarnos en individuos dependientes, así extremos, en donde la capacidad de crítica y de acción esté absolutamente subordinada a la dádiva. Claro. Esto no es una crítica que estoy haciendo, sino Ricardo, vamos a volver, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, a la lógica del feudalismo. Es decir, me estoy representando mentalmente en este momento a Lewis, ¿no es cierto?, en la Patagonia, que se ha convertido en un señor feudal, que incluso cierra espacios de tránsito público, ¿no es cierto?, y los maneja como parte de su feudo, y entonces acá el que tiene plata, ¿no es cierto?, el que tiene dinero, ya ponerle el nombre que quieras, si querés ponerle el nombre de grandes productores agropecuarios, lo que vos quieras, pero la privatización, ¿no es cierto?, de los espacios públicos, como es este caso, nos va a ir llevando inexorablemente, ¿no es cierto?, a una lógica del feudalismo. Así es. Digamos que el pensamiento, de alguna manera, el pensamiento socioeconómico que tiene este gobierno es un pensamiento así. Digamos, lo que está haciendo es dándole el poder a los señores feudales, que estamos hablando del poder real, ¿no? Claro, o sea, claro. No, en donde, claro, uno no se da cuenta, pero uno se transforma en peón en un sistema que realmente está muy complicado. Llegamos a situaciones prácticas como esta de la Madre, y en donde la gente espera que le llegue la solución. Y sí, ahora, también yo veo que la gente no sé qué es lo que hace para lograr la solución. O sea, son dos cosas. Lo que pasa es que tendríamos que sumar, ¿no es cierto?, sumar voluntades y como pueblo organizarnos, es decir, como comunidad organizada, rebelarnos y presionar desde abajo hacia arriba. Pero bueno, eso no está ocurriendo, y no veo que en el horizonte próximo. Sí, al gobernador creo que tan solo hay que decirle, oiga, ¿cuándo va a aplicar el plan de sistematización de Cuenca que está escrito? Y te va a decir no hay plata. Te va a decir no hay plata. No hay plata. Bueno, claro. ¿Viste? No, está bien, no hay plata. Yo estoy seguro que me explique por qué no hay plata. De última, porque la plata estuvo. Ese es el tema. Que la plata estuvo. ¿Dónde está la plata que estaba para eso? Ese es el tema. Richard, bueno, tenemos que cerrar el segmento en relación con
justamente, ¿no? Los que tienen el poder real, que, en fin, o al menos eso creemos. Quiero comentar que esta tarde llega Milei justamente acá a Tucumán, va a cerrar el foro económico del NOA, va a llegar aproximadamente 19:10. Osvaldo Jaldo, me acordé de esta información, la estoy dando muy brevemente, y nos vamos a la primera pausa. Jaldo lo va a recibir en el aeropuerto, le va a dar la bienvenida, pero ya dijo que no va a asistir a la al FENOA, que es este foro económico. Y bueno, ¿y a dónde crees vos que se va esta misma noche Milei? Se va a Budapest, para quienes no recuerden, bueno, estamos hablando de Hungría, porque hay un foro de derecha, obviamente, que organiza el premier de Hungría, Víctor Orbán. Y así estamos. No deja pasar una, ¿no? No deja pasar una. Bueno, querido Ricardo, muchas gracias por este aporte y por esta información un abrazo. Verdaderamente relevante. Un abrazo enorme. Hasta siempre. Que anden muy bien. Adiós. Chao, chao, bueno, cerramos la columna Democracia en Acción a cargo de Ricardo Cohen.